Buenas noches a todos los que sintonizan este, este espacio. Bienvenidos sean. Espero que el Señor les bendiga, que hayan tenido un día bonito, un día que les haya gustado y pues que hayan tenido un fin de semana reparador, de descanso, de familia, de encuentro con el Señor. Bueno, quiero invitarles a que, como siempre, pues oremos, pongamos en las manos del Señor nuestras vidas para este tiempo. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu gran perdón y bondad, tu compasión. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu paciencia para con nosotros, por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu protección, Señor, por tu cuidado, tu provisión. Gracias, Señor, por estar pendiente de nosotros. Señor Dios, esta noche que vamos a encontrarnos con tu palabra, te pedimos que nos hables a nuestra vida, Señor, haciéndonos entender tu verdad y transformándonos, Dios. Sabes que necesitamos de ti, necesitamos de tu vida en nosotros, Dios. Bendecimos tu nombre porque eres Dios, Señor de todo. Estás por encima de todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta noche yo quiero compartirles, hablarles de, de algo pues que es bien, un tema súper conocido en el mundo cristiano y es el asunto de la intercesión. Con este asunto de la pandemia, del COVID, pues yo honestamente desde que todo venía encima del país, eh, no sé, un hermano en la fe siempre me insistió pues que uno tenía que orar, pedir por su nación y estar suplicando ahí, ¿verdad? No sé, siempre influenció él mi vida para eso, porque obviamente él lo hacía, ¿verdad? Pero en medio de esta situación uno a veces pues se pone a reflexionar, ¿verdad? Y se pone a pensar, Dios, merecemos tu misericordia, merece esta nación tu misericordia. Es apta esta nación para tu misericordia. Y eso viene pues porque si vemos nuestra sociedad, pues para nadie es extraño darse cuenta pues que hay mucha maldad y no solo en el mundo, digamos, que no conoce al Señor, sino tristemente pues hay corrupción en la iglesia. Bueno, ustedes que viven en esta nación y que andan en medio, pues, si uno se entera de cosas, ¿verdad? Y, y pues bajo ese entendimiento uno se pregunta, Señor, escucharás, atenderás, tendrás misericordia de esta nación a pesar de... Y si uno lo ve globalmente, lo ve a nivel mundial, la pregunta es más grande, ¿verdad? Porque uno dice, híjole, estas naciones permiten y aman esto, estas naciones se han apartado mucho más de ti y uno entra en esa situación, ¿verdad? Pero me encontraba yo con un texto de la escritura que es súper conocido, que me ha motivado a mí y espero les motive a ustedes a interceder, a buscar al Señor pidiéndole misericordia por su pueblo, por esta nación en la que vivimos y bueno, por las naciones, ¿verdad? Y este texto está en Ezequiel, el capítulo 22 de Ezequiel,
el versículo 30 y 31. Los que ya tenemos algún tiempo de ser creyentes, de andar en este ambiente, pues no es primera vez que vamos a leer estos versículos, y muchas de las cosas que quizás me oigan mencionar, pues digan, sí, ya la vi, es que no sé qué. Pero no se trata de saber, de conocer, sino se trata de reflexionar, cambiar y actuar. Porque eso es lo valioso de la escritura. No es un libro para solo conocer, es un libro para vivir, es para tener experiencias con Dios. Leo los versículos 30 y 31 de Ezequiel 22. Esta es la Biblia de las Américas. Perdón. Esta dice, versículo 30, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Lo voy a leer nuevamente. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. Y bueno, leído así estos dos versículos, sin leer todo el capítulo, pues uno puede no disfrutar algunas cosas de estos dos versículos, porque estos terminan el capítulo prácticamente. Entonces, yo me sentía impresionado cuando leí del versículo 23 al 29, y estos versículos hablan de una condición espiritual súper grave, súper deteriorada, súper mala, un ambiente espiritual, social, económico súper degradado para los estándares de Dios. Y por esa situación, uno cuando lee estos dos versículos puede concluir diciendo cuán poderosa puede ser la intercesión. Puede también decir uno cuán decisiva puede ser la intercesión, y uno puede también decir cuán importante puede ser la intercesión. Y a ver, yo quiero invitarles a que juntos leamos del versículo 23 al 30, y se van a dar cuenta a qué me refiero con eso, ¿verdad? Dice el versículo 23, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, dile, tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación. Hay conspiración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo impío, entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado.
Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Y ahí viene el versículo 30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no la hallé. No lo hallé, perdón. Se dan cuenta, del versículo 23 al 29 hay una descripción bien gráfica de la situación espiritual de la tierra de Israel. Ellos habían caído bien bajo en su vivir espiritual, habían corrompido todo y producto de eso, pues Dios dice, bueno, el pecado no va conmigo, el pecado trae como consecuencia pues la muerte y la destrucción. Pero había una cosa que podía hacer cambiar esta situación. O sea, a pesar de la gran maldad, a pesar de la gran corrupción, Dios todavía podía tener misericordia. Dios todavía podía retener todo lo que iba a venir si, solo si, hubiese encontrado una persona que se hubiera puesto delante de él a pedir por esta nación. Entonces, yo leía eso y decía, cuán poderosa puede ser la intercesión. Y es poderosa porque tiene el poder para ganar la atención de Dios y lograr de Él el favor de la supervivencia, ¿verdad? Decía que es decisiva la intercesión porque puede definir el destino de la situación modificándola. Y qué importante es la intercesión porque no podemos desatender los efectos espirituales que puede tener. Al leer todo esto, me dio la impresión de que la condición del pueblo de Israel parecía que no merecía la misericordia de Dios, que no había alguna oportunidad para que el juicio de Dios sobre su pueblo a causa del pecado que habían cometido no recayera sobre ellos, y tenía que recaer justamente todo eso, ¿verdad? Uno lee la descripción de esa condición y uno se da cuenta que todos los estrados del pueblo, todos los niveles sociales, por decirlo así, habían sido corrompidos por el pecado. Desde el sacerdote hasta el más común de los ciudadanos, esa corrupción había alcanzado a todos. Y en esa condición el Señor había proclamado la destrucción, el juicio, un juicio que parecía inminente. Pero ¿saben qué? Aún existía una oportunidad de salvación y esa oportunidad estaba y pendía de la intercesión de una sola persona. Una sola persona buscaba el Señor. Una, solo una y nada más. Y él no la encontró. Imagínense, no importando la condición espiritual, aún había una oportunidad. No importando la declaración de juicio, aún había una oportunidad. Había esperanza de salvación y esta radicaba o pendía de una sola persona que estuviera ante Dios clamando porque el Señor no destruyera, no trajera el juicio. ¿Y saben qué? Según el texto, si hubiera existido esa una sola persona, la destrucción no hubiera llegado. Qué importante puede ser la intercesión.
qué poderosa puede ser la intercesión y qué decisiva puede ser la intercesión. Ahora bien, aquí se utiliza la metáfora de un muro, ¿verdad? Los muros rodeaban las ciudades para protección de los invasores, de los ataques de los pueblos enemigos, ya que al existir un muro, pues sí, estaba la seguridad de protección, la seguridad de que todo iba a dar al muro y ahí iba a llegar todo, ¿verdad? Que ese muro, como no iba a ser sobrepasado, pues el mal no iba a llegar, los ataques no iban a pasar de ahí. Pero sucedía de que si alguna parte del muro era destruido, estaba mal construido o deteriorado o caído, ese era el lugar o el espacio vulnerable por el cual los ataques de los enemigos, de los invasores, iban a llegar. Espiritualmente hablando, Israel tenía partes del muro destruido. Había quedado a merced de los ataques de Dios por su pecado, a causa de su maldad. Pero esas partes del muro, espiritualmente hablando, podrían ser completadas por un intercesor, por alguien que clamara a Dios para que la destrucción inminente ante una ciudad mal protegida llegara. Una sola persona. Una sola persona. Pero esto de interponerse ante Dios y el necesitado de misericordia requería de al menos 4 cosas. La primera, no estar sumido como el pueblo de Israel en la depravación espiritual de éste, porque el texto da a entender como que Dios no encontró uno solo que fuera bueno, uno que viera y entendiera las cosas como él las veía y no participara de esa maldad. En segundo lugar, una conciencia de la maldad y eso de entender los efectos de la maldad. Porque esa maldad, ese pecado, lo que trae es destrucción. El pecado deja vulnerable al pueblo ante el castigo y la disciplina del Señor. Es su lado flaco. Entonces este intercesor debería tener esa conciencia, esa conciencia de la maldad del pueblo, entender los efectos de esa maldad en la vida del pueblo. En tercer lugar, debería tener conciencia y fe en el carácter de Dios. Hay una frase que se menciona en estos versículos y es para que yo no la destruyera. Y eso tiene que ver con conocer el corazón del Señor. El Señor, como se describe a sí mismo en su palabra, es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es justo, pero también está lleno de misericordia. Y en cuarto lugar, tener la sensibilidad. La sensibilidad ante la necesidad de salvación del pueblo. Ahí se utiliza la frase a favor de la tierra, es decir, alguien que se pone del lado de entendiendo, conociendo y sintiéndose como tocado por la condición espiritual de la gente, por el destino de que genera el pecado en las personas y ver todo eso y clamar al Señor, tener esa disponibilidad. Pero el Señor no encontró a nadie así y ese fue su reclamo. El versículo 30, dice, pero no lo hallé. Pero no lo hallé. Preguntémonos,
¿qué cosas se habrían evitado si hubiera existido un solo intercesor? ¿Qué cosas no se hubieran empeorado si hubiera existido un solo intercesor? ¿Qué cosas no se hubieran destruido si hubiera existido un solo intercesor? ¿Se dan cuenta de la maravilla de, del intercesor? De las grandes cosas que Dios puede hacer por medio de él. Según el texto, hay un momento en que Dios, antes de soltar el juicio o la desgracia sobre su pueblo, busca. El versículo 30 comienza diciendo así: busqué. Y fíjense que esa palabra tiene que ver con buscar minuciosamente. O sea, Dios no hizo una búsqueda superficial, algo así de medio, sino que fue, me imagino yo, a cada casa a buscar, a ver la condición de cada persona, y de los miles que eran, no encontró uno solo que estuviera en conexión con él para interceder. Y eso es lamentable. Dios, antes de todo eso, examina y pone en atención sus oídos. Si hay alguno clamando de en medio de ellos por ese pueblo, llevándolo delante de él en oración, pidiendo misericordia, porque Dios tiene misericordia. Y puede ser que encontrando a alguien que esté en ese sentir, él tenga compasión y todo ese mal, toda esa pérdida, cambie por misericordia. Así es que pensemos qué maravilloso es, qué poderoso es lo que puede hacer una persona que intercede. Imagínense interceder por una nación. Y así se pusiera a interceder por una sola persona, las cosas que podrían pasar en la vida de esta persona, ¿verdad? Tenga en cuenta que curiosamente el texto es sobre el pueblo de Dios, Israel, no sobre pueblos gentiles, lo que significa que el pueblo de Dios puede estar necesitado de intercesión, a pesar de su pertenencia al Señor. Así es que el texto nos anima a pensar en eso, en todo lo que Dios puede hacer por medio de una persona que intercede. Puede ser que Dios en estos tiempos esté en medio de su pueblo buscando personas que se interpongan entre él y su pueblo para el bien de su pueblo, y que solo eso está esperando el Señor para actuar con misericordia sobre lo que le puede sobrevenir a su pueblo. Hay una idea que me quedó en la mente y el corazón estudiando esto, y esa se la quiero compartir, ¿verdad? Y tiene que ver con la actitud con que a veces vemos el mal alrededor, y es pensar que es por gusto, ¿verdad? Uno, bueno, al menos yo, ¿verdad? Hablo por mí. A veces pienso, ¿cómo va a tener misericordia Dios si hay tanta maldad? Créame que cuando todo esto empezó, yo me ponía a orar y de repente yo cerraba los ojos y me ponía a pensar en toda la maldad de todo el mundo, y yo decía: Dios, ¿cómo, cómo, cómo tú vas a tener misericordia de tanta maldad?
Y no solo en el mundo secular, o sea, aún dentro de los que se dicen, nos decimos ser miembros del pueblo de Dios, uno hay unas cosas, o sea, bien complicadas, ¿verdad? Pero este texto me enseñó que no importa la condición y la situación, si Dios anda buscando un intercesor para cambiar el destino y lo encuentra, Dios puede tener misericordia y cambiar lo que viene. Y eso me alentaba porque me hacía pensar, pues sí, hay que seguir orando o comenzar a orar con más razón, ¿verdad? Así es que si alguna vez ustedes pensaron es por gusto, repiense eso, porque según esto es posible. Según esto es posible. A pesar de la maldad que vean nuestros ojos y pensemos que no tiene vuelta atrás el asunto, Dios puede tener misericordia. Puede ser que solo esté esperando que alguien que se interponga entre él y su pueblo, comience a interceder, a interceder, a interceder para actuar con esa misericordia. Veamos a nuestro alrededor y preguntémonos si las cosas pueden ir peor. Y de ser afirmativa la respuesta, ¿saben qué? Podemos clamar, podemos interceder para que eso no suceda. Lo podemos hacer. Esta forma de oración intercesora puede mucho, de verdad que puede mucho. No la podemos ni la debemos subestimar. Y fíjense que curiosamente para ser intercesor pues no se necesita un título religioso, solo estar en la sintonía que Dios quiere que estemos. Usted puede leer nuevamente el versículo 23 al 29 del capítulo 22 y ahí desfilan títulos religiosos, ¿verdad? Habla de sacerdotes, profetas, habla de personas que tenían el poder económico, el poder político y otras, pero a pesar de los títulos, ninguno era intercesor. No era el título y no es el título el que lo convierte a uno en intercesor. O sea, por ejemplo, yo aquí estoy compartiendo con ustedes eso y esto no me hace intercesor. Me hace intercesor interceder, ir y buscar. No necesito ninguna investidura para eso. No es necesario. Podríamos pensar entonces que ningún título asegura eso. Así que hermanos, somos invitados a interceder por el pueblo de Dios. Bueno, porque ese es el contexto, ¿verdad? Dios reclama que en su pueblo no hubo uno que intercediera por su pueblo. Pero también podemos ser invitados a orar por la nación. Yo honestamente, pues sí, en medio de esta situación veo esta nación y le doy gracias al Señor porque sé que muchos de sus hijos, desde que supieron que esto se iba a venir con todo, han estado clamando al Señor misericordia. Y yo recuerdo pues que muchos temíamos que la situación se convirtiera así como uno veía en otras zonas del mundo, una cosa terrible, pero el Señor ha tenido misericordia. Pedir por la tierra, ¿verdad? Por las diferentes naciones. Lo podemos hacer. No sabemos de qué libraremos la vida de alguna persona, de algún hermano en Cristo, intercediendo por él, por alguna familia. Nuestras oraciones de intercesión pueden tener
esa facultad de cambiar el destino, de modificar lo que tendría que suceder. Debemos estar pendientes, ya que en la medida en que nos envolvemos en este mundo, seremos inclinados a no interceder. Y a ver si me puedo dar a explicar con esto. Leyendo estos pasajes de la Escritura, pues yo me doy cuenta que todo el pueblo estaba corrompido, ¿verdad? Excepto el profeta, ¿verdad? Pero lo contrario, todos estaban corrompidos. Y en una sociedad que está corrompida totalmente, hay un envolvimiento de ese ambiente. Y obviamente al ver un envolvimiento de ese ambiente, no va a aparecer nadie que interceda porque va a estar inundado, influenciado por ese ambiente social. Y nosotros de repente podemos envolvernos de eso y no intercedernos porque no sepamos, sino porque estamos envueltos y aún podemos estar hasta metidos en ese ambiente, participando de ese ambiente. Y obviamente cuando uno no está en lo que tiene que estar, no va a andar intercediendo por nadie. Así es que debemos tener ese cuidado. Si esta intercesión deseada por Dios fue producto de la proliferación del pecado, ¿cuánto más cuando oramos pidiendo por otro hermano, por una familia, por necesidades y peticiones legítimas? ¿Cuánto más puede hacer Dios? Aquí el profeta pide interceder por una nación pecadora y los efectos de esa intercesión por una nación pecadora podían haber sido enormes. Y ya si nos ponemos a interceder, no por alguien que anda en pecado, sino por un hermano que anda ahí con el Señor y en el Señor, pero pues sigue enfrentando pruebas, situaciones difíciles. Me ponía a pensar, bueno, si Dios dice que va a hacer algo tan poderoso como evitar la destrucción, evitar el mal por una nación sumida en el pecado, cuanto más puede hacer Dios por una persona que anda caminando en el Señor y que está pasando por un momento de prueba y lo único que necesita pues es que intercedan por él o por ella, que estén clamando por él, por ella. Y bueno, los que alguna vez nos hemos metido en ese rollo de interceder, uno sabe que queda una gran satisfacción. Cuando a veces uno sin hacer bulla, sin andarle diciendo al hermano, mira, estoy orando por vos. Aquí uno se siente bien que le digan a uno, mira, estoy orando por vos. Pero digamos que uno no expresa eso, pero está orando, uno siente un gran placer cuando ve los efectos de esa oración en la vida de los hermanos. Uno dice, Señor, gracias. Y se alegra por el bien del hermano, ¿verdad? Porque uno se siente como partícipe, ¿verdad? Partícipe de eso. Así es que esa también es la invitación. Oremos por los que Dios muestra que están mal, ¿verdad? Una vez me dio por los que están en Jabón, ¿verdad? Oremos, intercedamos. De veras que, bueno, yo he visto a cómo el Señor salva y cómo da vida, a pesar de, Él da nuevas oportunidades. Oremos también por nuestros hermanos que sabemos que andan en el Señor y que están pasando momentos difíciles. Usted y yo no sabemos si eso está esperando el Señor para cambiar el destino de nuestros hermanos, para darles vida, para darles sanidad, para proveerles, para abrirles puertas, para hacer algo sobrenatural en sus vidas. No sabemos. Oremos.
Oremos por nuestra nación, oremos por las naciones de la tierra, unas sumidas en el pecado porque no saben, o sea, tienen sus ojos cegados, no por ignorancia, o como es por ignorancia, pues nunca han oído como nosotros hemos oído. Y otras naciones, pues que habiendo oído, se han apartado. Dios, aquí nos da un ejemplo de que se puede orar, ¿verdad? Intercedamos delante del Señor al percibir de Dios eso. Yo creo que los que tratamos de estar en contacto con el Señor, pues muchas veces hemos soñado con hermanos, el nombre de los hermanos viene a la mente, vienen esos nombres, esas situaciones, y pues sí, Dios nos carga con eso, confiando en que nosotros vamos a hacer esa tarea de ir y presentar esa vida y pedir: Dios, yo no sé qué es, pero ten misericordia. Ten misericordia. Intercedamos por las pruebas que están pasando los hermanos, por sus necesidades legítimas, ya que si es poderosa la oración intercesora cuando es por el pecado y sus consecuencias, cuánto más ha de ser la intercesión poderosa cuando no existe nada de eso, sino, bueno, las circunstancias de la vida que traen sus cosas, ¿verdad? Así es que les animo en el nombre del Señor a considerar esto en su oración, en mi oración, por otros, en la condición que sea, en las condiciones que describe el texto. Dios puede obrar mucho. Obviamente, pues tenemos que estar en ese sentir con el Señor, porque lo contrario, pues las cosas pasan, es la casualidad, la mala suerte, las malas vidas, y nunca entender lo que realmente pasa. Me hacía pensar también todo esto en lo siguiente. Muy probablemente han de haber cosas que pudieron haber cambiado. Sí, y tan solo si hubiéramos intercedido. Y esa es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Así que nos animo, hermanos y hermanas, a tener esa actitud de interceder, así como la Escritura nos enseña. Así es que si hay peticiones, si hay situaciones por las cuales pudiéramos interceder y quieren compartirlo, pues este puede ser el momento, ¿verdad? Este puede ser el tiempo de, bueno, intercedamos, intercedamos, porque Dios puede estar esperando solo eso para poder cambiar las cosas. Así es que el que quiera, ahorita es el momento, y si no, pues Bueno, vamos a buenas orar. noches, hermanos. ¿Sí, amén? Petición de oración por salud para toda la familia, por favor. Salud. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, intercedamos entonces, hermanos. Intercedamos por la vida de nuestros hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, tú que esperas escuchar una oración intercesora, tú que buscas, Señor, encontrar hombres y mujeres que sienten con tu sentir ante las situaciones, Señor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, queriéndote hacer caso sobre este tema.
sobre esta situación y queremos de verdad interceder. Interceder porque tu palabra nos enseña, Señor, de que puede ser que solo eso estés buscando, Señor, para actuar con misericordia, para cambiar las situaciones, Señor. Así es que Dios, esta noche te pedimos por la vida de nuestra hermana Sonia, por su familia, para que seas tú, Señor, eh, teniendo misericordia, Señor, y traigas la sanidad que ellos necesitan, Señor. Que traigas esa obra, Señor, sanadora sobre sus cuerpos, por la situación que sea, Señor, por la situación que tú conoces y que seas tú, Señor, actuando. Puede ser que solo estaba esperando, Señor, esto que ahora estamos haciendo, Señor, para actuar conforme a tu carácter, tu carácter compasivo, Señor. Señor, hay más hermanos, más hermanas, Señor, que en medio de tu pueblo también están pidiendo, Señor, por su salud, que están pidiendo, Señor, que tú actúes a su favor, que seas tu Señor, actuando, Padre. Y eso te pedimos, Señor, que hagas. Actúa en la vida, en la salud, Señor, de los demás hermanos que se han sentido enfermos, que han estado enfermos, Señor, que están enfermos, Señor, con dolores, con molestias, con efectos, Señor, de enfermedades en sus cuerpos. Te pedimos, Dios amado, que obres. Palabra dice, uno que hubiera encontrado y las cosas hubieran cambiado, Señor. Y si eso es lo que esperaba, Señor, aquí estamos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Señor Dios, te pedimos también por los que están pidiéndote una solución financiera, Señor. Que están pidiéndote, Señor, por provisión. Que están pidiéndote, Señor, por empleo, por trabajo. Que te han estado pidiendo, Señor, porque no los despidan, porque no los corten. Ten misericordia también, Señor. Ten misericordia. Te lo suplicamos. Te pedimos también, Señor, por la salud espiritual de tu iglesia, Señor. Eh, Solo tú la conoces, Señor. Solo tú conoces, Señor, en qué anda cada uno de nosotros. Y bueno, ten misericordia, Señor. Eh, Como dice tu palabra, pues vuelve nuestros corazones a ti, que nuestros caminos vuelvan a ti, Señor. Si ese es el caso, obra, Señor. Estamos pidiendo, Señor, porque alguien cercano se convierta a ti y cree en ti, Señor Jesús. Pues nosotros pedimos por esa vida, Señor, porque puedan creer en ti, porque puedan entregar su vida a ti y haciendo eso, pues tener vida eterna, eh, tener una relación contigo, Dios, una relación eterna y verdadera. Te suplicamos, Señor, por nuestros líderes espirituales, Señor, eh, en sus luchas, en sus vidas, en sus necesidades, en sus inquietudes, Señor.
en sus batallas personales, Señor, sé tú asistiéndolos, Señor, sé tú acompañándolos, sé tú siempre manteniéndolos, Señor, en tu redil, Padre. Te pedimos también por esta nación. Esta nación, Señor, necesita de tu misericordia. Necesita, Dios, de que tú detengas el mal, detengas la desgracia, Señor. Pare las muertes, Señor. Si no hay muerte, Señor, por violencia, hay por enfermedad, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia del Salvador. Te pedimos, Dios, porque obres en los líderes que están. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia, Señor. Tú sabes mejor que nadie qué parar, qué detener, Señor, qué viene para esta nación en base a sus obras, en base a su condición espiritual, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de las naciones de esta tierra, Señor. Ten misericordia de unas ciegas porque no han oído. Otras se han apartado de ti, Señor. Otras no han querido oírte. Justos son tus juicios, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Te agradecemos, Señor, tu palabra. Agradecemos, Señor, tu misericordia para nuestras vidas. Estamos aquí por ella, Dios. Gracias, Padre. Pues hoy lunes que comienza la semana, pues pedirte que nos ampares. A veces llegan los martes con sus sorpresas, los miércoles con sus sorpresas. Y así, Dios, ayúdanos, guárdanos, rodéanos, protégenos, Dios. Que nuestro ser, Dios, te busque, se satisfaga plenamente contigo, Dios, porque tú satisfaces todo, Señor. Obra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles, el Señor nos permite. Y que tengan feliz noche, que descansen. Y bueno, la invitación es la misma, ¿verdad? Intercedamos. Que el Señor nos bendiga. Buenas noches.